Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. Y uno diría, no, pues fabuloso los hizo. Pero Tlacaelel viene con otras visiones, con otras ambiciones aún mayores. Y entonces, después de la victoria contra Azcapotzalco, cuando ya son más fuertes, se van también, se supone, la historia dice que Itzcoatl, el nuevo Tlatoani, hacía todo lo que le decía Tlacaelel. Y Tlacaelel e Itzcoatl dicen, bueno, pues órale, ya que estamos fuertesones, con ejército y todo, vamos a adueñarnos de otras dos, tres cosas. Y así se llevan Xochimilco, se llevan Cuitláhuac y refuerzan Chalco. Refuerzan Chalco porque empezaba a haber ahí dos, tres problemitas, pero llegan y ¡zas! De hecho, en Cuitláhuac no tienen ni qué pelear. Ya cuando llegan a Cuitláhuac les dicen, a ver, pues, ¿qué hay de dos sopas? Vamos a querer un tributo de mujeres, de flores, de canciones. O te matamos. Así se ponía la cosa. Entonces dicen, pues está bien, le vamos a dar un tributo. Entonces los que antes eran súbditos y tributarios se vuelven ahora los dictadores, los sometedores, los dominadores, los conquistadores. Después de estas conquistas, dice Tlacaelel, aquí viene lo bueno. No sé si sepan o se hayan visto otro video mío, pero los aztecas creían que esta era la quinta era, que había habido otras 4 eras anteriores o soles o fundaciones, y cada sol tenía determinada duración y se acababa. Ese era el quinto sol, el sol de Quetzalcóatl, el sol del sacrificio de los dioses en Teotihuacán. Pero la visión de los aztecas es que este sol iba a acabar, como todos. Iba a haber una nueva era, se iba a acabar, iba a venir el caos, y luego iba a haber una nueva era, la sexta. Y aquí es cuando Tlacaelel dice, no. Yo tengo una propuesta. Yo sé cómo hacer que este sol no termine, que esta era no termine, que esta fundación siga para siempre. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo? Dice, vamos a ofrecerle sacrificios de sangre y de vida al sol, y eso lo va a mantener en perpetuo movimiento, y esta era no se va a terminar.
Y así. Y entonces todos dicen, manches, y empiezan a ver, a poner a los sacerdotes y empiezan a platicar. No hay que olvidar que Tlacaelel es realeza. Y tiene en su haber que logró la mayor conquista que hasta entonces habían visto. Y entonces todo el mundo dice, pues vamos con Tlacaelel. Tlacaelel dice, ok, vamos a empezar. Y entonces se determina entonces, voy a dejar de decir entonces. Luego entonces, tampoco. Sucede después que se da la orden de empezar a quemar códices, amates, todo el registro histórico. Esto le suena familiar, ¿verdad? Empieza a destruir pinturas, empieza a destruir todo. De todos los pueblos vencidos, lo empieza a destruir todo, incluso de los aliados. Bueno, el aliado realmente era nada más Nezahualcóyotl, el otro estaba sujeto a la voluntad de los mexicas. Empiezan a destruir toda la información, toda la historia. ¿Para qué? Para inventarse una nueva historia. Porque ahora que eran los más poderosos, pues la historia decía que eran unos arrastrosos que venían de las 7 cuevas de allá de Chicomostoc y de que nadie los quiso y de que los iban mandando de un lado a otro y que los tuvieron como gatos ahí más de 60, 80 años ahí pagando tributos y en las peores condiciones del mundo. Acaba con la historia e inventa una nueva historia. Esta concepción de usar la historia como un elemento de dominación ya había pasado antes. Había pasado con grandes imperios. Y no es una moneda inusual en la humanidad. De hecho, los españoles cuando nos conquistan hacen eso. Empiezan a destruir nuestros templos, ponen encima sus iglesias, quieren acabar con el legado azteca, que no quede memoria. Afortunadamente, los misioneros, generalmente los religiosos, salvaron el legado que quedaba, tomaron cuenta de los testigos, en fin. Si no, no hubiera quedado ni pizca. Eso es lo que intenta hacer Tlacaelel. Borrar toda noción de que fueron ellos chichilucos. Son el pueblo más grande. Y entonces Tlacaelel inventa la historia de que no vienen de Chicomostoc, de las 7 cuevas, sino de que vienen en un lugar que se llama Aztlán. Aztlán, el lugar de las garzas. Y que ahí en ese lugar, su dios principal, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, fue quien les ordenó que salieran en peregrinación
hacia el centro de México y que no pararan hasta que encontraran un águila devorando una serpiente encima de un nopal, y que esa sería la señal divina de que ahí deberían de asentarse los aztecas. La historia pues es simpática, es bonita, Y entonces cambia a estos aztecas que nadie los quería y que los iban corriendo, y que llegaron huyendo ahí a ese lugar feo, horroroso, que nadie quería, que los dejaron quedarse ahí en ese islote ya, por la visión de que son un pueblo con misión. Son los hijos de Huitzilopochtli y de que Huitzilopochtli los ha guiado. Y entonces, como vienen de Aztlán, cambia el nombre de los mexicas y desde entonces se llaman aztecas. Ya, se acabó la historia anterior, ahora son los aztecas. Y los aztecas son hijos de Huitzilopochtli, es el dios que los ha guiado hasta ahí y los ha hecho poderosos. Entonces cambia el panteón, deja de ser la anterior creencia de que Ometeotl era el dios principal, el dios creador, el dios de Miurgo, ese que era hombre y mujer al mismo tiempo. Y entonces cambia el panteón. O sea, cambia el panteón en cuanto a importancia. Ometeotl sigue siendo el dios creador, nada más que Huitzilopochtli, uno de los 4 hermanos, de los 4 hijos de Ometeotl, se convierte en el más importante que Quetzalcóatl, Tlaquipota, Tezcatlipoca y que Xipetotec. Es ahora el rey de la guerra. Para los aztecas es el más importante. Se empiezan a quemar, como les decía, todos los antecedentes, todas las pinturas, todos los códices, todos los amates, todo lo que había en la historia y lo que pudieron borrar de algunos grabados, todo, desaparecen todo, de todos los pueblos que han conquistado, incluso de ellos mismos, para que no quede huella, que no quede huella de los aztecas, de su pasado. Y el nuevo pasado, sí, claro, el nuevo pasado, los Tlacael inventa que son parientes, descendientes de los toltecas, los emparenta con los toltecas y con los tarascos de Michoacán, porque los tarascos de Michoacán también hablaban náhuatl. Pero finalmente lo que le da caché, pues es lo tolteca. De hecho, por eso ellos llegaron a ser tlatoanis de los mexicas, que tenían supuestamente una ascendencia tolteca. Y entonces, les digo, el panteón cambia. Y Huitzilopochtli se vuelve el dios principal.
el dios principal, y su mamá Coatlicue también se vuelve una de las diosas principales. Se reorganiza la religión en base a ello. Pero viene la parte más importante de la religión. Como ya les había dicho, había 4 eras, y la quinta, o 4 edades, o 4 soles. Y el quinto sol iba también a morir, y cuando morían ellos, cuando moriría el sol, morirían ellos. Y entonces Tlacaelel dice: yo sé la forma de evitar que termine el quinto sol, la quinta era, la quinta fundación. ¿Cómo? Dedicándole al sol Huitzilopochtli, y entonces une a las 2 deidades. O sea, une al sol con Huitzilopochtli. Los une inextricablemente. Ya no se pueden separar. Y dice: el dios sol Huitzilopochtli necesita, para seguir manteniéndose, de sacrificios humanos, de la sangre humana, de las vidas humanas. Y bien los antiguos aztecas ya practicaban los sacrificios humanos, ahora esta práctica se multiplicó. Se multiplicó porque con eso se iba a evitar que terminara la era, que terminara la vida. Y entonces esta reinvención de la religión alrededor de Huitzilopochtli y Huitzilopochtli hecho sol provoca o produce como efecto secundario que Tlacaelel, para cumplir la cuota que él considera necesaria para los sacrificios, invente las guerras floridas. Estas guerras floridas no son sino pedirle a los aliados y a los conquistados gentes para sacrificarlas. Estas gentes se sacrifican. Algunas incluso se les da la oportunidad de pelear un guerrero águila, algo así. Y los otros se sacrifican ritualmente. Con eso se cumple la cuota de sangre que mantiene vivo al sol, que mantiene la era, que mantiene vivo a los hombres, a los... Y esto, y viene la parte fabulosa, si lo otro ya no era, que entonces los aztecas se convierten en un pueblo no solo elegido por el dios, sino en un pueblo con la misión de mantener la vida. Y entonces se justifican los asesinatos, las conquistas, todo, por los sacrificios, porque hay que mantener la sangre para Huitzilopochtli. Hay que mantener fluyendo la sangre. Y entonces hay una justificación con eso para los aztecas y para las guerras. Los aztecas tienen ahora un nuevo sentido.
Y ese sentido los hace imprescindibles, imprescindibles para la vida, para el mundo. Esto se parece mucho al rollo cultural que les han metido a los gringos, que les dicen nosotros somos los mejores, somos la policía del mundo, gracias a nosotros las cosas van bien, y así justifican las fechorías, las invasiones a otros países, los saqueos a otros países. Esa misma apuesta que hizo Tlacaelel y funcionó, es la misma apuesta cultural que hacen ahorita los americanos y les funciona. Tu gente está convencida que son una gente con misión, que son la policía del mundo, que son los mejores, y los mandan a la guerra a morir por los intereses de unos pocos. Convertidos así en un pueblo con misión, el mismo sentido de la vida, el decir que por ello sigue existiendo el universo, pues les da completo el panorama para seguir siendo los tiranos y los dictadores y para seguir conquistando y creciendo. Se justifica para ellos seguir sometiendo, seguir recibiendo tributos, seguir conquistando. Es una guerra mística, es una concepción místico-guerrero inventada por Tlacael. Y entonces los aztecas ahora son, ¿qué? ¿El pueblo de las garzas? No, son el pueblo del sol Huitzilopochtli. Y entonces, como les decía, a la muerte de Izcóatl, sube al trono Moctezuma Ilhuicamina, que es hermano de Tlacaelel, y entonces sigue la misma línea. Tlacaelel sigue siendo el que manda. Y la cabeza, el ingenio detrás del imperio. Cambia básicamente todo. Organiza política y jurídicamente al territorio azteca. Hace cambios en la administración económica, en cómo recoger el tributo, y finalmente hace los cambios en la religión, poniendo a Huitzilopochtli Sol como el dios prácticamente principal. Incluso en Teotihuacán, ya vamos a perder otra vez en Tenochtitlán. Se empieza a construir un templo, el más fastuoso, perdón, para Huitzilopochtli. Y ahí en fuera es poco lo que. Los aztecas, ahora aztecas, siguen conquistando. Sus conquistas los llevaron finalmente hasta Guatemala. Y conquistaron aquí a los de Orizaba, a los mixtecos de Cuaixtláhuac. Estos nombres me matan, de verdad. A lo mejor si yo viviera en Michoacán sería otro cantar. Digo, porque los nombres son bárbaros ahí.
Y entonces en los tiempos del Wilcamín empiezan a conquistar Tepeaca, los huastecos, bla, 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 bla. Hay una, con esto, pues, mientras más grande es el imperio, mayor es el tributo que le dan, mayores impuestos, tributos, como le quieran llamar. Hay un texto de Fray Diego de Durán, que lo voy a leer a la letra porque es muy interesante, al respecto de los tributos que llegan a Tenochtitlán en esta etapa del país. Dice así: llegaban a la ciudad grandes cantidades de oro en polvo y de joyas, piedras preciosas, cristales, plumas de todos los colores, cacao, algodón, mantas, paños labrados con diferentes labores y hechuras, escudos, pájaros vivos de las más preciadas plumas, águilas, gavilanes, garzas, pumas, tigres vivos y gatos monteses que venían en sus jaulas, conchas de mar, caracoles, tortugas chicas y grandes, plantas medicinales, jícaras, pinturas curiosas, misas y enaguas. Enaguas eran las faldas de las mujeres. Esteras, sillas, maíz, frijol, chía, madera, carbón, toda clase de frutos, vegetales. Esa es la descripción de los tributos que llegan a Tenochtitlan. Hay una sobrada lozanía en Tenochtitlán y en sus habitantes. Incluso la misma ciudad se empieza a organizar como en barrios según sus funciones, según dice Juan Yadeún, un arquitecto mexicano muy famoso. Y en estos, así ya en el mito que están, de que vieron Yaztlán y que inventaron y todo, mandan los aztecas a buscar el lugar de Aztlán. Ya sabemos que no existen. Ellos también lo sabían, pero lo mandan buscar. Y lo mandan buscar y se va una comitiva. Y la comitiva regresa diciendo: pues encontramos Chicomostoc, las 7 cuevas, porque de ahí se fueron a Aztlán, obviamente ahora. Dice, y encontramos junto a una gran laguna, todavía viva, a la madre de Huitzilopochtli. Sí. Encuentran viva a la diosa Coatlicue, según ellos. Y entonces le dan las ofrendas que llevaban a nombre de Moctezuma y tan. Y entonces ya se regresan muy contentos porque en el viaje certifican la historia, ¿no? Pues si se encuentran a la mamá del dios, pues ya calcularán ustedes. Los aztecas se empeñan en resaltar su nueva raíz histórica, la que inventaron. Y entonces se les empieza a enseñar a los niños a través de cantos y poemas la nueva historia, y se les hace recitarlo y bla, 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 y venimos así, y el sol, y nosotros los meros. Se empieza a hacer así, se hacen nuevas pinturas, se hacen nuevos códices. Se inventa la nueva vida. Y se inventa la nueva vida y se hace el Cocowash. Las nuevas generaciones toman esa como verdad. El pueblo
ahora es un pueblo glorioso. Los que fueron los ninguneados, ahora son los meros meros. Moctezuma Ilhuicamina fallece. Fallece por el año más o menos 1460. Después de haber sido 29 años tlatoani. Y aquí viene otra de las cosas sorprendentes. Otras de la cosa histórica que nunca nos... Los aztecas, cuando encuentran cierta estabilidad, se separan. Hay un grupo de aztecas, casi la mitad, que dicen, no estamos de acuerdo con ustedes. No estamos de acuerdo con ustedes y nos largamos a vivir ahí enfrente. Y nosotros vamos a hacer nuestro rollo, nosotros nuestra comida, nosotros todo. Nos desligamos de ustedes completamente. Somos hermanos, somos cuates. Si quieren nos casamos entre nosotros, seguimos como siempre. Pero cada quien sus canitas. Yo para allá y ustedes para acá. Tlatelolcas se ponen ellos, se nombran tlatelolcas. Pero sucede que dentro de los tiempos de expansión, estos tlatelolcas que viven ¿dónde? Pues en Tlatelolco, obviamente, vuelven a ser reabsorbidos. Vuelven a ser absorbidos por el nuevo tlatoani, Ayácatl. Y es que la hermana de Axayácatl está casado con el mero mero de los de Tlatelolco. Y aparentemente la maltrata, le pone el cuerno, bla, bla, bla. Y esta se queja con el hermano. Y el nuevo tlatoani, Axayácatl, pues va y le rompe el queso, la reconquista. Esto es mío, manda al cuñado a chiritas y tal. Esa es la guerra. Los aztecas, desde que triunfan en Azcapotzalco, no conocen la derrota. Todo lo que hacen avasallan. Pero aquí viene la única derrota que existe en los anales de los aztecas antes de que llegaran los españoles. Es cuando tratan de conquistar a los tarascos de Michoacán. Y los tarascos de Michoacán, gente brava, los mandan a la punta de Guamazo, y paz, repelen la invasión, el ataque, los dejan todos fregados, mermados. Axayácatl, el mismo emperador, el mismo Tlatoani que iba, se regresa con la cola entre las patas. Y para justificar la derrota, queda grabado en los anales, en la historia azteca, que perdieron porque los tarascos tenían un ejército con 16,000 hombres más que los aztecas. No es cierto, pero bueno, así lo ponen ellos para ahorrarse la vergüenza. La difícil vergüenza, la derrota del pueblo del sol, del elegido. ¿Qué pasó con Huitzilopochtli? Había que
que justificar eso de alguna forma. Durante los últimos reinados de ese Sayacatl, muere ya Tlacael. Algunos dicen que es 1841. Ay, sí, 1841. 1481. Otros dicen que murió en 1475. Otros en 1480. Pero entre 75 y 81, paz. Se muere. Se muere el que construyó la nación. Se muere Tlacael. Pero a su muerte sigue el legado. Siguen repitiendo. Sayacatl fallece y entonces le sucede su hermano Tizoc. Tizoc, que resulta ser el peor de los tlatoanes. ¿Por qué? Porque a Tizoc no le interesaba conquistar nada. Porque a Tizoc se la pasaba chévere, se la pasaba tranquilo. Él era el tlatoani y durante su tiempo no se conquistó nada, no se avanzó a ninguna parte, no nada. Las cosas siguieron igual. Pero esto no les gustaba a los aztecas. Y más por la visión esta que tenían ya de superhéroes, de semigringos. Y entonces, a los 4 años o 5, lo envenenan. Sí, envenenan al tlatoani. ¿Quién? O sea, sucesor al trono, su hermano, Ahuizotl. Ahuizotl lo envenena y toma el poder para sí. Toma el poder y entonces vuelve la garra azteca, vuelven a salir a tomar territorios, a poner la mano dura. Y sí, se acaba la construcción del templo dedicado al sol, a Huitzilopochtli. Tlaloc, hacen allá Coatlicue sus casitas. Y ya conquistan el istmo del Tehuantepec y digo, llegaron hasta Guatemala. Se ponen a embellecer la ciudad. Y este hombre que llama Tlatoani, hecho y derecho, decide empezar a traer agua de Coyoacán, porque de alguna manera les estaba haciendo falta. Hay el agua de Coyoacán y hacen su proyecto y finalmente llega el agua. Y entonces hay una inundación, se inunda Tenochtitlán y está dentro del palacio. Ahuizotl está dentro del palacio. Y entonces, por salir rápido a las vivas, sale y en una puerta muy chiquita se escorraja un golpe en la frente. Un golpanazo total, se medio levanta, lo sacan y revive. Y aunque siguió conquistando, a la postre unos años más, 3 años más, se le recrudece la herida, y muere.
Muerto él, el siguiente Huitlahuac es Moctezuma Xocoyotl. Y ya a Moctezuma, pues ya le toca la llegada de los españoles. Moctezuma fue el tlatoani más religioso. De hecho, él vivía encerrado en el templo donde enseñaba la religión. Cuenta la leyenda que cuando lo nombran tlatoani, lo tienen que ir a sacar ahí porque estaba en oraciones y en comunión, ahí en el templo de Huichil. Y entonces esa es la historia. Bueno, la de la conquista, por ahí tengo otro, ya lo pude. Pero esta es la conquista, esta es la labor de Tlacaele, de cómo se hacen los aztecas, cómo se reinventan. Yo diría, mucho tiempo, desde que toman Azcapotzalco hasta que llegan los españoles, es siglo y sobradito. No son más de 110 años. 110 años nada más duraron los aztecas. Y a nosotros nos pintan el imperio como si hubiera sido de los incas. A lo mejor a los peruanos también les pintan unos incas fabulosos, eternos en el tiempo. 100 años duró el imperio azteca. 100 años duró el imperio azteca. Y los tlatoanis o los reyes o los directores no fueron ni siquiera mexicas. Fue la familia real de Culhuacán, que aparentemente descendían de los toltecas. Esa es la historia de nuestros aztecas. Prácticamente ni aztecas ni nada. Espero les haya gustado este relato y espero lo hayan encontrado interesante. Los espero en la siguiente. A ver de qué locura hablamos en la otra. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.